Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el lugar desde donde nos estén escuchando. Somos parte de REWE, cuya presidenta es la doctora Mónica Elba Borile, un equipo de capacitación, socios de Proyecto ECO, cuya misión es la de democratizar el conocimiento y brindar atención con las mejores prácticas para las comunidades en todas partes del mundo, teniendo como objetivo alcanzar las vidas de 1.000 millones de personas para el año 2025. Para ello, preparamos este programa ECO de salud mental infanto-juvenil, dirigido a todos aquellos profesionales involucrados en el trabajo con niños, niñas y adolescentes, tanto en el sistema educativo, sanitario como judicial, de Latinoamérica y España para favorecer el reconocimiento de los trastornos o síntomas que se manifiestan actualmente en la población infanto-juvenil, teniendo como base el trabajo interdisciplinario e intersectorial. Contamos con los auspicios de CODAJIC, Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y del Caribe, y de la Universidad del Chubut. Por tal motivo, damos inicio hoy, 2 de diciembre, a la quinta sesión de esta capacitación que se ha llevado a cabo los primeros lunes de cada mes a partir del 5 de agosto del año en curso, con expertos en diferentes temas relacionados con la salud mental infanto-juvenil. En el día de hoy vamos a tener una didáctica titulada No es solo un juego, ludopatías en infancia y adolescencia, a cargo de la doctora Mónica Elba Borile. Les vamos a pedir que dejen sus cámaras abiertas para poder conocernos y que cierren sus micrófonos para evitar ruidos e interferencias. Los dejo con nuestros facilitadores, Francisco Cardoso y Josefa Saldivia. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y todas. Le damos la bienvenida nuevamente a este nuevo encuentro, a este último encuentro. Hoy vamos a estar presentando, recordemos que los encuentros tienen una duración de 90 minutos en total, ¿sí? Va a tener 20 minutos la parte didáctica y luego de esta parte vamos a tener 5 o 10 minutos de preguntas para debatir. Voy a pasar a presentar a Mónica Elba Borile. Ella es médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, pediatra acreditada en Medicina del Adolescente por la Sociedad Argentina de Pediatría y la Academia Nacional de Medicina, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, miembro del Comité de Adolescencias de la Sociedad Colombiana de Pediatría, asesora en el Comité de Adolescencias de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, ALAPE, desde el 2009, actualmente asesora y coordinadora del Consejo Académico de CODAJIC, miembro del equipo técnico de salud social y comunitaria de la Universidad del Chubut y presidenta de REWE, Asociación Civil. Bienvenida, Mónica. Bueno, un placer estar aquí. Bueno, se presentaron, Ana, te presentaste, José, Francisco, se quieren presentar el último día que nos encontramos con los colegas y después leemos también las presentaciones de los que están en el chat. Sí. Bueno, yo soy Josefa, soy parte del equipo técnico de REWE, vengo facilitando esto desde el principio, así que un placer estar acá, soy de Chubut. Yo soy Francisco, tengo 24 años, soy acompañante terapéutico, soy de Chubut también, y contento de haber atravesado este seminario, este programa, así que contento también de que hayan personas que nos han seguido desde la sesión 1, así que vamos a disfrutar la última sesión con mucho gusto y de recordarles de que no hay preguntas equivocadas, así que pueden preguntar y le dejo la palabra a Ana. Bueno, yo también, soy Ana María Martorella, saben que soy médica, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, y sí, la verdad que un lujo haber compartido estos 5 encuentros este año, junto con Mónica, con Josefa y Francisco, que han demostrado una pericia increíble para el manejo no solamente de lo técnico, que en eso nos superan, sino también en cuanto a todo el manejo de lo académico, de lo formal. Así que bueno, ahora sí, los dejo con Mónica, que tiene mucho para contarnos. Hoy un tema bastante interesante. Bueno, como saben, yo siempre pido que me lleven el tiempo para que no pasarme demasiado. Y me quise tomar este tema porque realmente no es solo un juego. Y es
contar un poco la experiencia de lo que uno viene viviendo en el consultorio y las preocupaciones que me generan estas nuevas. Yo digo esto de la ludopatía en las infancias y en la adolescencia, porque generalmente uno entra hablando sobre las adolescencias, pero vamos a pensar todos un poco juntos en cómo tenemos que prevenir algunas de estas instancias que realmente son nuevas e irrumpen en la consulta. Bueno, lo primero que les doy es el recursero. Así pueden hacer una copia de pantalla, y tienen entonces un recursero sobre adolescencias, tecnoadicciones, juegos de azar, casinos y tragamonedas, que es bastante bibliografía que después, bueno, van a poder seguir copiando. Y otro es un recursero que utilizo con las familias. Hace tiempo que vengo trabajando con las familias en la consulta, no solamente veo pacientes adolescentes, sino acompaño a las familias en la crianza. Si fuera alguno ahí de esta de Colombia, sería como médicos puericultores, médica puericultora. El hecho de que hay un recursero para familias es un poco para reflexionar y ponerlo también en la consulta. Como uno pone también en la consulta el tema de vacunas, el tema si necesitan vitaminas o no, el tema de los demás controles que tienen que tener los chicos, también pongo esto de aprender a convivir con las pantallas. Así que bueno, espero que les sea de utilidad y bueno, y empezamos. Acá dicen cultura cyberpunk, es decir, miren ustedes el planteo que uno tiene de que esta cultura es la intersección entre la tecnología y el cuerpo humano, es decir, donde la tecnología está integrada de manera íntima en la vida diaria y la identidad de las personas. Nosotros no podíamos estar conectados ni charlando, ahí veo a Rosa Blanca, veo a otras chicas y demás, gente conocida, no podríamos estar conectados si no fuera a través de este medio. Y son parte nuestra. Si a nosotros se nos pierde, y yo creo que no solamente a mí, sino a uno de ustedes, se nos pierde, no tendríamos forma de comunicarnos porque ni siquiera recordamos los teléfonos, ¿sí? Entonces, miren ustedes que frente a esto, nosotros como adultos no hemos adquirido algunas habilidades para conectarnos con estas nuevas tecnologías. Y en esto de que nosotros vemos en las noticias, ¿no? Esto es muy nuevito, esto fue en junio, un adolescente salteño se suicidó después de perder el sueldo de la madre en las apuestas online. Hablamos de las billeteras virtuales, ¿no? También. Empezó a apostar a los 17 años, hizo jugadas por $140.000 y se había prometido rehabilitarse y jamás pensé que podría suicidarse, dice la madre. Ignacio estaba en pareja, jugaba al fútbol, tenía trabajo. En el último tiempo llegó a hacer una apuesta deportiva online cada 2 minutos. En noviembre pasado, a los 22 años, se quitó la vida. Su mamá quiso contar su historia porque uno de los deseos de su hijo es que la gente deje de apostar. Esto es del 10 de septiembre del 2024. Nunca pensé ver casos de ludopatía infantil. Quienes tenemos a veces como referente a Federico Pavlovsky, que es un psiquiatra especialista en tratamiento de consumos problemáticos, él empezó a tratar consumos problemáticos justamente, no por esto, sino por el tema de la marihuana, por el tema del alcohol, y dice, nunca pensé en ver casos de ludopatía infantil. Las redes sociales, el estudio del comportamiento de los chicos y las chicas, y la distancia de los padres por su incomprensión acerca del uso de la tecnología forman un cóctel explosivo. En la provincia ya hubo suicidios de menores adictos a las apuestas online. Evidentemente estos temas de los cuales a veces nosotros no los abordamos, tenemos que tener en cuenta de que hay gente que está trabajando en esto. Por ejemplo, este equipo que Apostar no es juego, hizo un informe muy interesante que de algunos datos se los voy a compartir. Es un equipo que, bueno, lo pueden encontrar en Instagram. Es un equipo, dice, comprometido con la prevención y concientización sobre la ludopatía juvenil. Hicieron una encuesta nacional que recibió más de 9.000 respuestas de manera voluntaria entre marzo y julio de este año. Es lo más nuevito y de nuestro país que encontré, porque hay mucho, ¿por qué empezó a verse el tema de la ludopatía? Lo primero que yo recibí fue en tiempos de pandemia mis colegas de España. Mis colegas de España empezaron a alertarnos sobre el tema de los juegos en línea y también nos empezaron a decir sobre todo el tema de la pornografía y empezaron a publicar. Esta es la primera publicación que yo veo que tiene tantas respuestas en relación a qué pasa con las ludopatías. Y en esto se tomaron respuestas de 24 provincias argentinas y de 360 localidades del país.
Y esto realmente nos interpela a todos en distintos roles, como realmente padres, madres, profesionales de la salud, de la educación y de la justicia. Esto lo sabían casi la totalidad de los adolescentes y jóvenes. Ya escucharon hablar de apuestas online. Esto en la consulta lo charlamos y a veces vemos la cara de sorpresa de los padres cuando uno les pregunta, bueno, ¿sabés quién de tus compañeros juega? Pero no estoy preguntando a chicos que se están por terminar la secundaria. Se los pregunto desde muy pequeños, ¿sí? Sexto, séptimo grado. El 40% apuesta actualmente o apostó recientemente. 3 de cada 4 apostadores le dedica hasta 2 horas diarias. Cuando nosotros estamos diciendo que 2 horas son lo que tiene que tener solamente de pantallas en general un chico por encima de los 10 años. Entonces decimos que 3 de cada apostadores más de 2 horas diarias, 13% pasa más de 4 horas por día en plataformas de apuestas. ¿Qué están haciendo los adultos alrededor de ese chico que no ven que están 4 horas dedicados al tema de estar conectados en línea? 3 de 4 apostadores creen que las apuestas pueden convertirse en una adicción. Sí podemos hablar de que hay adicciones. Y miren ustedes esto de que el 30% de los apostadores ha experimentado ansiedad o estrés por el hecho de no haber podido realizar una apuesta. Esto en la consulta sale y también dicen, ¿sabías que en promedio los adolescentes y jóvenes apuestan al equivalente de cada 3 pesos que reciben de sus padres para afrontar los gastos cotidianos? Es decir, hay un equivalente del gasto, es decir, aceptan que utilizan de los gastos que ellos van a recibir dinero para utilizar en apuestas. Miren ustedes que muchos chicos ya jovencitos, y nosotros decimos no solamente los adolescentes, manejan, ¿sí?, las billeteras virtuales. Y con eso es todo un tema, ¿no? Es decir, en esto de que, bueno, manejan el QR, van para allá, nos utilizan, ¿sí? Tienen muchas habilidades digitales, ¿sí?, que a veces no tienen. Después les voy a comentar algunas anécdotas de abuelas que solicitan ayuda con sus billeteras virtuales y qué pasa con las apuestas. Se destaca la percepción del aislamiento de aquellos que no participan del hábito. Es decir, muchos ingresan porque los demás lo hacen y esta sensación dice de quedarse afuera del grupo o sentirse boludo por no apostar. Es decir, esto que pasa con el grupo y en esto del contagio grupal en relación a el deber ser y el ser parte del grupo. El 75% de los jóvenes encuestados consideró que las apuestas en línea pueden convertirse en adicción, como había dicho, y el 70% reconoció que esta práctica tiene efectos negativos. La mayoría de los apostadores, el 60%, consideran que ganan por efecto del azar, ¿sí? Sobre todo por aquellos que apuestan en casinos. Es decir, realmente en esto que muchas veces consideran que algunos, 1 de cada 5, consideran que depende de sus conocimientos del deporte. Y sabemos que no es así. Digamos, al respecto, los especialistas se refieren a la ilusión de dominar los resultados. Ellos creen que les pueden ganar, ¿sí? Cuando los chicos pierden, muchas veces no lo cuentan por vergüenza. Y ya nosotros sabemos en esto de que siempre cuentan todo lo positivo muchas veces y solamente se habla de los que ganan. Hay muchos relatos, ¿sí?, que están verificados y que, bueno, yo tendría otros y ahora se los voy a comentar. Dice, mi hermano más chico fue golpeado en la escuela por sus compañeros porque pedía plata para apostar y llegó un momento en el que ya no podía pagar. Lo dice Milagros, de 22 años. Un amigo perdió 50.000 pesos y estaba muy asustado porque si se enteraban sus padres. Un chico de mi escuela le robó a la abuela y perdió un montón de plata, 18 años. Tuve conflictos con amistades por no querer prestarles dinero que me pedían para apostar. Martina, de 15. Otros relatos. Mirando una peli con amigos, de repente uno que estaba apostando empezó a gritar, a romper cosas, y no lo podíamos parar. Me generó desesperación haber perdido, dice Galo, de 17. Cuando perdés te cuesta dormir, te pones de mal humor. Entonces ahí hablamos de qué trastornos se generan. Tengo amigos que le afanan. Para los que no son argentinos, afanar en lunfardo es robarles. Le roban a sus viejos para apostar y me pone eso muy triste.
En la consulta sale esto, pero nosotros sabemos que ya a mediados del 2022, es decir, ¿se acuerdan que yo les estaba diciendo que en el 2020 ya teníamos algunas cuestiones vinculadas con el tema de los juegos que nos decían los españoles y que ya habían hecho no solamente algunas restricciones, sino que el ingreso a este tipo de plataformas tenían algunas decodificaciones que nosotros tuvimos mucho más tarde? El juego online se legalizó en la mayoría de las provincias argentinas en el 2022, implicó el desembarco de las casas de apuestas globales, ¿sí?, en el mercado local. Miren ustedes además a quienes sponsorean. Nosotros tenemos una, la que sponsorea la selección argentina, por supuesto aquellos que los youtubers y aquellos influencers nos muestran, ¿no? La primera evidencia del trabajo de campo nos mostró que los jóvenes perciben estas apuestas deportivas mayormente como si fuera un juego. Ingresan a través del juego o como una diversión. Y en esto de las apuestas como diversión y como actividad grupal, yo estuve haciendo una reconstrucción y las primeras cuestiones de apuestas, que no eran en línea en esto, hablaba sobre todo de este juego de riñas de gallos en Bali y hablan, ¿sí?, de las ludopatías, Clear Hertz en 1950. Ya hablaba un poco del tema de la generación de apuestas. Entonces, pero es importante tener en cuenta lo que él dice, porque además lo toma como si fuera un ritual. El hecho de apostar en grupo, no en la soledad de la habitación, como se da muchas veces, sino el apostar en grupo. Los chicos inician, y los primeros que se dieron cuenta en Argentina fueron muchos docentes que dijeron: los chicos están apostando porque se reúnen en el recreo, ¿sí?, frente a los celulares. Entonces, este ritual de apostar es una constante en todos los entrevistados. Más del 90% comenzó apuestas online porque lo introdujo un amigo. Entonces, la idea que estos influencers, que esta gente que está trabajando a favor, por supuesto, es tan difícil, ¿no? Es decir, estas apuestas deportivas online, hablamos nosotros entre lo que es la sociabilidad, el dinero y el riesgo. Y muchos no lo hacen de inicio por el dinero, sino en esto de socializar. Bueno, tenemos que hablar del cerebro, de esto realmente el impacto, y si ustedes, me vino muy bien el tema de la película Intensamente 2 para trabajar algunas cuestiones dentro de la consulta, ¿no? Entonces el cerebro de los adolescentes está en pleno desarrollo y es el más susceptible a los estímulos inmediatos y gratificantes, como todos realmente. Yo le digo, tener un núcleo accumbens que responde al placer, es decir, experimentan, les gustó, lo quieren hacer, les gustó, van a volver a querer hacerlo nuevo por estos circuitos de recompensa que se tienen, ¿sí? Entonces, hay regiones del cerebro que se ven afectados por la ludopatía y exactamente son el cuerpo estriado y la corteza prefrontal, de la cual voy a hablar ahora. Están ellas incluidas en el proceso de recompensa. Entonces, no solamente hay una cuestión de tipo psicológico que después podemos resolver, no, evidentemente en un cerebro inmaduro el impacto es distinto. Y esto también lo tenemos que hablar, porque nosotros lo vemos en los más chiquititos, la recompensa del juego. Y en esto tenemos que estar muy atentos. Por eso quise poner también que no solo es juego y no solamente hablar del adolescente, porque acá tenemos una función anticipadora por parte de los equipos de salud y por parte de las familias y trabajar con las familias, que esa recompensa y ese gusto inmediato de los chicos de tocar el jueguito que tienen en el teléfono, las familias, y que realmente buscan y buscan la recompensa y buscan volver a hacerlo de nuevo. Justamente hoy con una de las mamás me llamaba la atención que un chiquito de 2 años tenía, 2 años y medio, tenía muy poco lenguaje, y la mamá me recordaba de que el mayor de 5 años le había pasado lo mismo, que ellos habían aceptado, y viven en una zona muy rural, habían aceptado de que no tener el televisor en ese momento, el chiquito es más grande, en la mesa, y ahora lo que hacen es, el más chiquitito de 2 años, no come en la mesa, come en el sillón frente al televisor en otro lugar. Es decir, tiene el mismo trastorno del lenguaje que tenía el hermano más chico. Yo les dije que bueno, van a seguir gastando en fonoaudióloga, en terapias, en terapeutas para
seguir fomentando el tema del lenguaje, porque en estos chiquitos lo que impactó fue el lenguaje, pero además la ansiedad, ¿no? Y el hecho de buscar pronto la recompensa. Involucra muchos circuitos cerebrales, incluidos los responsables de la recompensa, la motivación, la memoria y el control de impulsos. Esto de no poder controlar el impulso de querer hacer una cosa. No es solamente el berrinche de ese chiquito de 3 años que se tira en el piso porque es parte de su etapa de desarrollo, sino que uno se da cuenta que evidentemente la recompensa viene a través de tentarlos en el celular. Aquellos que me conocen saben que en mi pasillo, donde tenemos la sala de espera, yo ofrezco libros porque trato de combinarlos, en vez de darles la clave del Wi-Fi, les doy un libro. Y muchas veces las mamás a veces ya se vienen con el libro porque saben que van a luchar contra el tema de los celulares en la sala de espera. Miren ustedes que recién a los 17 y 25 años se termina la mielinización. Nosotros decimos que a los 25 años termina la mielinización de la última área, que es el cerebro frontal. Este cerebro, la corteza prefrontal, es el conductor realmente de un montón de actividades cerebrales, entre ellos planificación, usar la logística, la toma de decisiones, la implementación de algunas actividades, controlar los impulsos, controlar las emociones, como decíamos, el sentido común, funciones ejecutivas de planeamiento, razonamiento y de control de impulso. Tiene 2 núcleos importantes, el dorso lateral y el ventromedial. Y sobre todo el dorso lateral en esto de pensar al futuro e inhibir la respuesta a impulsos. Y el ventromedial, regular emociones, balanceando riesgos y premios. Miren, está inmaduro eso también, ¿no? Es decir, uno calcula de que puede entender y aprendiendo de la experiencia. Como siempre digo, a veces nosotros tomamos a un chico y los vemos tan grandotes y decimos, ¿cómo no me entendiste? No, no te entendí. O cómo estaba tan tranquilo y frente a una apuesta tira el celular, se pelea con los amigos o no controla el impulso y roba, ¿sí? Y evidentemente esto tenemos que trabajarlo con las familias y por supuesto con los docentes. Los docentes experimentan un crecimiento desmesurado de los niveles de dopamina. Esto en su momento lo trabajó muy bien en el tema de juego Ana, así que yo no voy a reincidir para trabajar esto, pero realmente si nosotros midiéramos la dopamina que tienen estos chicos en relación a esta búsqueda constante de gratificación inmediata. ¿Sí? Y una falsa sensación de control sobre el juego que están realizando, como que ellos pueden controlarlo, ¿sí? No, yo juego un rato y te lo dicen en la consulta, no, yo juego un rato pero puedo terminar y dedicarme a hacer otra cosa, puedo ir y hacer, completar la tarea, te estoy escuchando, me decía una mamá el otro día, dice, yo lo veo, pero a mí me responde cuando le estoy hablando. Claro, pero evidentemente, digamos, esto que son multiatención, multitask, lo son, pero hay una falsa sensación de que todo lo pueden controlar. Muchas veces cuando vienen con los diagnósticos, y ojalá vinieran con los diagnósticos, porque hay un subdiagnóstico de esto. Y desgraciadamente cuando llegan a nuestra consulta y ya se habla de adicciones, ya llegamos tarde. Muchos hablan de juego compulsivo, juego patológico, ludopatía, adicción al juego, apuestas excesivas, consumo problemático. Pónganle el nombre que quieran, pero realmente es un problema muy serio, ¿sí? Que miren ustedes, estamos hablando que los chicos se pueden suicidar por esto, ¿no? Y no hablemos de la depresión, de la angustia, de exponerse a riesgo. Entonces yo sí digo, y es cierto, y lo considero así, que cuando uno va a tratar en la consulta, y siempre estamos hablando del alcohol y cuánto estás tomando, cómo la llevas, hablamos de drogas, pero no hablamos del consumo de este tipo de, yo digo, tecnoadicciones, porque además uno no puede hablar de una sola como ludopatía. Se asocian, nosotros sabemos, a niveles de ansiedad, de depresión, de impulsividad, de dificultades en el rendimiento académico y de propensión al riesgo y la desinhibición. Miren ustedes que todos estos son alertas. El chico que realmente está sumamente ansioso, el que no quiere salir, el que tiene trastornos, por supuesto, en el rendimiento académico, ¿eh? El que se maneja a través de los impulsos y no es solamente porque consumió de más el fin de semana.
Nos está hablando la OMS que se estima que un 5% de la población mundial sufre algún tipo de este tipo de trastornos relacionados con el juego. 5% de la población mundial. Y miren ustedes en esto de que el adolescente siente que no tiene control sobre su vida y lo que le puede llevar a una espiral de aislamiento social y sobre todo este tema del deterioro de su rendimiento académico. Si eso es lo que vamos a tomar, realmente a esta altura del año, todos los chicos acá en Argentina están terminando las clases, están todos con problemas de rendimiento escolar, están todos agotados, todos agobiados, no les alcanza el tiempo y cuando uno dice, bueno, ¿cómo organizás tu tiempo frente al tema de las pantallas? ¿O cuánto tiempo podés estar sin pantalla? Bueno, los signos de alerta, y yo eso lo puse abajo, ¿no? El que ya consulta por adicción ya llegó tarde. Es decir, nosotros tenemos que dar un paso antes. El aislamiento social, la irritabilidad, la preocupación constante por el dinero, que eso no lo veíamos antes, ¿no? Es decir, en esto de qué pasa con el dinero o cómo va en la casa, cómo circula el dinero en la casa, el aumento del tiempo dedicado a los dispositivos de tipo electrónico, el uso excesivo de Internet. Acá realmente cuando yo digo tenemos signos de alerta, podríamos poner unos cuantos más, ¿no? Porque muchas veces he tenido chicos que aparecieron con tics, con el tema de la violencia autoinfligida, las sensaciones de angustia, y después de todas las somatizaciones habidas y por haber, desde las cefaleas, desde la contractura, de las mialgias, es decir, cuando uno empieza a interrogar, aparece el tema del uso excesivo. Bueno, si dicen que nosotros tenemos un papelito que dice que hasta los 2 años no tendrían que usar nada de pantallas, nada, y si eso se cumple o no. ¿Cómo hacemos con, yo le digo, qué dificultades tenemos? Y yo digo, qué difícil es para los papás de estas generaciones educar a sus hijos, ¿no? Si pueden establecer límites, pero yo siempre digo, los chicos nos miran, nos ven permanentemente con este objeto de deseo que es el celular, porque nosotros lo estamos mirando, con esto nos conectamos, con esto. Entonces, podemos establecer límites, podemos acordar los horarios específicos de uso del celular, pactar que pasado ese tiempo se debe dejar al lado el dispositivo. Esto los padres lo primero me dicen, lo primero que me preguntan es, ¿a qué edad le puedo dar el primer móvil? ¿A qué edad le puedo dar el primer teléfono? Es lo primero que me preguntan cuando yo tengo esto que está escrito. Y yo les digo, si estuviéramos en Buenos Aires, pero como saben algunos de ustedes, yo vivo en la Patagonia en un lugar muy tranquilo, que apenas tiene 2 o 3 semáforos, pero si uno va a Buenos Aires y lo pone en la 9 de julio y que cruce, ¿cuándo ustedes consideran que ese chico está en condiciones de cruzar una calle de esas condiciones? Es eso lo que yo siento con que los dejamos solos. Les doy otro ejemplo muy local. Acá a determinada altura del año, el río Azul se pone muy fuerte, muy agresivo en la desembocadura del pueblo, ¿sí? ¿Vos lo dejarías nadar para que cruzara el río cuando está desembocando en el tiempo de lluvias? Bueno, nosotros realmente no los vamos a frustrar por el que le digamos que no y sostenerlos y explicarles por qué. Hablar del uso responsable, hablar de los riesgos, supervisar el contenido. No se supervisa, no saben, no hay bloqueadores, no saben en serio por dónde están navegando. Pero sobre todo esto de crear acuerdos. Y estos acuerdos, hasta que muchas veces es cierto que hay parte de la familia que no acepta y después aparece la abuela o una tía con el teléfono, porque total ya lo va a poder manejar y que solamente lo va a utilizar para mirar algún dibujito. Entonces, antes que los chicos consigan su primer teléfono, conseguir y ver las pautas familiares. Porque a veces, en serio, frente a las mamás y el papá, está todo bien, pero cuando quedan con alguien al cuidado o cuando quedan con otra familia, ¿sí? En el caso de las abuelas que ponen al cuidado, son abuelas jóvenes que utilizan mucho también estos medios, o las tías, cuándo tienen que tener el teléfono, cómo lo tienen que usar, cómo puede usar el teléfono y dejar claras las consecuencias de romper las reglas, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias de romper una regla en una casa? Yo siempre digo que en esto, y se los pregunto y a veces los interpelo a los papás, es ¿cuál es la ley que circula en tu casa? Es decir, le pueden decir que no
Es decir, en esto de que yo digo que a veces el no genera alguna neurona más que tanto sí, ¿sí? Y preguntarles y demás. Me parece que esto de establecer los límites, porque lo que veo es esto de una orfandad funcional. Uno genera generalmente materna, y eso lo vemos que yo materno a mis pacientes muchas veces por WhatsApp, porque realmente están aislados o que ellos hacen las consultas solos por su salud. Muchos de los chicos andan a la deriva por la vida, hay madres y padres ausentes en sus funciones parentales. La responsabilidad de maternal y paternal es ineludible e indelegable. Esto sí, yo digo, cómo se transmiten los valores a través de las conductas. Ellos nos están mirando, pero también es tema de cómo se fijan los límites, que son límites orientadores. Y realmente nosotros tenemos que tener una presencia real, encarnada, no es una presencia digital la mía. No estoy más presente si le mando un mensajito y dice, ¿por dónde andás? ¿Por dónde venís? Ya nos vamos a comer y están en la misma casa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? Muchos padres, sobre todo en el TikTok, hay chicos muy chiquitos, y lo veo por mis pacientes, tienen TikTok. Entonces acceden con cuentas falsas, con perfiles falsos, y eso lo hace un adulto. Entonces, hay contención afectiva, hay diálogo, hay escucha, y sobre todo a mí la palabra que a mí me gusta muchísimo y siempre la repito es alojar. Alojo al otro, lo charlamos. ¿Cómo en esto del poner el no nos vamos trasladando para realmente prepararlos para un crecimiento psíquico? Yo les podría traer, porque realmente me entusiasmé con el tema, bajé muchísima información, por eso se las di en el principio, hay un montón de bibliografía para bajar, pero realmente les digo que lo más preocupante es que no hay consulta por tecnoadicciones y nosotros sabemos que están tecnoadictos, ¿sí? Entonces, realmente hablar, no solamente en esto de un crecimiento psíquico, cómo se desarrollan, porque como los vemos grandes, sí puede ser, se puede manejar. Todos los chicos tienen, ¿cómo no va a tener él? Si la maestra le manda la tarea por el celular. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos tengan autonomía, pero también tengan este control y esta mirada desde alojar a estos niños, niñas y adolescentes? Bueno, ahora van a pasar un videíto, pero yo creo que voy bien en el tiempo, ¿no? ¿Cumplí bien con el tiempo? Bueno, donde haya un adolescente empujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje, así podemos hacer el debate. El Piltri ahora no está así, está todo marroncito, se fue la nieve, se nos fue el invierno, pero realmente de todo esto, ¿no? Es decir, bueno, no hay consultas por tecnoadicciones, no las vemos en la práctica cotidiana. Tenemos que ir a buscar, repensar, pensar con las familias, tener una función anticipadora y eso es lo más importante. Dejo de compartir, pasamos el videíto que les traje, que es lo último que sacó Movistar, miren ustedes. Si los chicos nos ayudan, lo vemos. Ah, la adolescencia. Esa hermosa y irrepetible edad en la que podés jugar mucho, pero también divertirte poco. Te subís a todas por tu equipo, por más que a veces te juegue en contra. Desafías los límites, aunque te cueste caro, muy caro. Y te dejas llevar por la emoción, tanto que a veces la emoción se lleva todo. It's not a game. Sometimes it's easy. It's just a twist of fate. Play again. Won't you play again? Movistar. Ah, Está muteada, Moni, por si estás Sí. hablando. Ahí. Sí, les sugiero que ingresen a la página de Faro Digital, es también muy interesante. Que Movistar nos tenga que venir a decir que tenemos que cuidar a los chicos de la ludopatía, estamos en el horno.
Ok, Moni, antes de darle la palabra a Ana, voy a hacer un resumen, ¿sí? De lo que hoy trató Moni. Hablamos sobre ludopatía, ¿sí? La cultura cyborg, la comunicación a través de la tecnología, la ludopatía infantil, el uso de las redes sociales, ¿sí? Que apostar no es un juego. Eh, Hicieron una encuesta nacional donde hubo más de 9.000 respuestas voluntarias, ¿sí? En el 2020 ya se empezaron a recibir las primeras alertas, ¿sí? Desde España con juegos en línea y la pornografía. Casi la totalidad de las adolescencias escucharon hablar sobre las apuestas, ¿sí? Acá empezamos a ver eh, números bastante preocupantes. El 40% apostó, 3 de cada 4 usa más de 2 horas diarias, el 13% más de 4 horas diarias, 3 de cada 4 puede generar adicción, dicen que puede generar adicción, ¿sí? El 30% hablaba sobre la ansiedad por no ganar, el 75% de los jóvenes considera que puede generarse una adicción, el 70% considera también que puede generar efectos negativos, ¿sí? El tema de las puestas en línea sobre los deportes, tienen esta ilusión de dominar los resultados y eso coincido bastante que se tiene como eso de ser de fútbol, entonces sé cómo puede salir esto hoy. Sí, vimos relatos de entre 15 a 22 años, sí que mucho de lo que se repetía era miedo, desesperación, trastorno del sueño, mal humor, irritabilidad. En el 2022, el juego online se legalizó en la mayoría de las provincias argentinas, ¿sí? Eh, en Argentina está pasando algo muy grande que creo que también en Latinoamérica y en el mundo, pero en la selección argentina está avalada por un casino muy grande, Boca Juniors también, River Plate lo agregué también porque son equipos muy grandes de la Argentina, los creadores de contenido, de que si vas de mi nombre te hacen el 15% de descuento en tu primera apuesta, esas cosas las escuchamos mucho. Más del 90% a más del 90% lo introdujo un amigo, ¿sí? Después vimos el impacto del cerebro, los términos que engloban a una misma problemática, que es una problemática muy seria y que siento que vamos un poco tarde ya con la prevención. Y Moni lo englobó en lo que es las tecnoadicciones. La Organización Mundial de la Salud dice que el 5% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno relacionado con el juego. ¿Sí? Bueno, después hablamos de los signos de alerta, el aislamiento social, irritabilidad, uso excesivo del internet, la preocupación constante por el dinero y después los consejos para evitar la adicción al celular en niños y niñas. Y por último hablamos habló Moni, de la orfandad funcional de los adolescentes. Ana. Gracias, José. Si Sí. quieren ir presentando en el chat, que los voy mirando, así. Sí. Bueno, brillante, Mónica, y a medida que vos ibas hablando, recordaba algunos hechos también conocidos, pero fundamentalmente que no hace mucho asistí también a un webinar, una conferencia, donde una psicoanalista hablaba de este mismo tema, y a mí, siempre que se habla de ludopatía, me hace acordar que hace más de 20 años que vengo reclamándole a los padres que jueguen con sus hijos juegos de mesa. Y esos juegos están siempre arriba de algo. Entonces les pido que los bajen, que el juego hace que se conozcan entre sí porque arma un diálogo, más allá de que si se gana o se pierde, que sea una diversión. Realmente yo cuando logro en el consultorio con el juego arreglado, que los chicos toleran muy poco, ¿no? Cuanto más chiquitos toleran menos el perder. Pero bueno, al principio uno los deja ganar y después voy poniendo las reglas. Y si ellos las quieren violar, entonces yo ahí digo, no juego más. Y cuando a mí me va mal en el juego, ¿sí? Como puede ser en el juego de la oca o lo que sea, me dicen, bueno, yo no vi que que te salió mal, que perdiste, tira otra vez. Cuando vemos esa posición de los niños, es que están sanando, que están entendiendo de qué se trata la vida. Y eso es lo que tenemos que lograr. Que no vayan al juego para ganar, que vayan al juego para pasarla bien y festejar que gane otro también, ¿no? Porque de eso se trata, de poder también aceptar los logros y festejar los logros de otros. Y me acordé de un caso de una pacientita de unos 6 años que la trajo una de las abuelas muy enojada porque la otra abuela le había regalado un celular.
pero no porque le había regalado un celular, sino porque era un celular muy caro y que ella no podía afrontar ese gasto. O sea, nosotros los adultos estamos un poquito desenfocados. Estamos hablando de una abuela, ni siquiera de la mamá más moderna que trabaja y que a veces no tiene tiempo, que tiene que reemplazar el tiempo que no está a través de cosas materiales y, bueno, lo que ya sabemos. Y festejo que en Australia hayan decidido, si hayan esto de que los menores de 16 años no tengan acceso a las redes digitales. Porque una cosa son las redes sociales y otra cosa son las redes digitales. Porque la socialización, ¿sí? Armar una red en un equipo de fútbol, eso es importante, eso es una red social, el deporte, la música, el arte. Pero el tema es lo digital, donde se pierden este tema del control, precisamente la regulación emocional, ¿no? Se pierde el facilitar esto de la regulación emocional porque total es un objeto, no lo veo al otro y entonces no desarrollo esta empatía por los sentimientos del otro. Eso es importante. Y bueno, esto como les decía, ¿no? Desde el psicoanálisis, el no jugar en los juegos de mesa podría interpretarse como, para ellos, ¿sí? Para los psicoanalistas, la falta de la falta. Es importante, ¿no? Esta frase que parece sin sentido, pero es la falta de la falta de que no haya habido un juego de mesa en la familia y donde no, que falte esto, ¿no? La pérdida, que no haya habido una situación de pérdida y de espera y de poder aceptar esa situación, ¿no? Es importante, a veces uno no coincide con todos los psicoanalíticos, pero esto me pareció muy oportuno. Así que bueno, y otra cosa, yo pregunto mucho horas de sueño. Y si se van a acostar, si se van a acostar con el celular y sacar los celulares, sacar los cargadores del medio, que la madre y el padre se los lleven abajo de la almohada. Yo, con respecto a eso, Ana, yo siempre a los chicos les explico esto. Nuestro cerebro sigue siendo prehistórico. Ven blanco y creen que es de día. Por lo tanto, cuando yo me voy a dormir y veo que eso blanco dice que es de día, el entrar a los sueños, al movimientos oculares rápidos, es decir, al REM, al sueño profundo, que eso no se lo explico así, a los chicos digo, cuando mi cerebro se pone a descansar, tarda mucho más porque sigue entrando información y yo creo que estoy dormida. Y cuando me despierto de mal humor y con sueño. Y ahí todos empiezan a admitir que se despiertan de mal humor y con sueño. Es decir, hablando de estos cerebros prehistóricos y de que la luz blanca sigue siendo día para nuestro cerebro, se entienden algunas cosas, pero realmente es lo mismo y no los culpo a los papás, están agobiados, tenerlos un ratito con el celular, cuando uno les pregunta esto, cuántas horas están frente a pantalla, y dice, pantalla, empiezan a decir, porque es claro, pantalla está, poco ven televisor, pero sí están mucho con el computador o están mucho con el celu. Sí. Y en esto de que te dicen, no, no, vemos poco el celular, qué sé yo, y uno apenas los alza, y son chiquititos, los pone frente al computador y Claro. desde ya lo primero que hacen es deslizar el dedito sobre mi pantalla y los papás te dicen no usan pantalla, evidentemente la cuestión táctil la tienen más clara que todos nosotros. Entonces, me parece que también está ahí. Y ahí, bueno, ahí están diciendo que se ve mucho en Colombia, lo he visto en México, me llamó mucho la atención justamente cuando estábamos saliendo una vez, que veía que todos miraban hacia arriba y había un listón arriba que decía faltan minutos para, no era faltan minutos para patear el tiro libre y apostaban por ese tiro libre. Yo no lo entendía así porque era para mí una cosa nueva. Digamos, ¿están mirando el fútbol por el fútbol o están mirando porque están apostando a ver si ese tiro libre termina en gol o no? Así que, bueno, nos quedan muchos desafíos. Ahí hay
Hola, dice, buenas tardes, Mónica. ¿Qué actividades más frecuentes? Es bueno admitir como padres que tienen ese problema, que juntos buscarán ayuda. No, no lo consultan. Es decir, eso es lo que a mí me preocupa, que si uno no lo pone, digamos, en la mesa, no sale como consulta inmediata. Y desde más chiquititos vemos los trastornos en el lenguaje, los trastornos en la ansiedad, los trastornos en el sueño, la irritabilidad. Ellos muchas veces lo asumen como un trastorno de conducta y muchas veces son derivados por docentes porque no pueden sostener el juego, porque tiran todo, porque tienen el problema para hablar, tienen problemas de comprensión, tienen esto de todo llame ya, ¿no? Eso en los más chiquitos. Y a medida que pasa el tiempo, en esto y ustedes lo ven, yo por lo pronto en la consulta decimos, Mónica, ¿me pasás ese juguetito el patito de hule? Tengo unas frutillas hermosas. Nosotros decimos frutillas, no decimos fresas. Y los chicos dicen, ¡qué hermosas fresas! Ya está. Es decir, ahí hay una introducción a un montón de cuestiones, ¿sí? Y a propósito tengo unas cosas. Entonces, dice, gran tema, en las escuelas secundarias, cuando les pregunto a los adolescentes cuántas horas duermen, dicen que es dormir. Claro, ninguno acá se acuesta antes de las 12 de la noche. Ninguno. Entonces yo le digo, tendrían que pasar a Colombia, por ahí están mis colegas de Colombia. A las 6 de la mañana están entrando a clase. A las 6 de la mañana en la universidad entran. Entonces yo les decía, bueno, yo a esa hora realmente no conecto neurona tampoco, porque uno se acuesta muy tarde, acá porque tenemos mucha luz, entonces cena más tarde, vamos corriendo los horarios, ¿sí? Pero vuelvo a retomar un viejísimo tema que lo tomaba una de mis colegas que se llamaba el valor de la mesa. El valor de reunirnos y decirnos cómo nos estuvimos en el día. Me parece que este tema es importante, es decir, cómo nos pasó, cómo nos fue en el día, sin necesidad de ser criticado del otro. Lo utilizaba mucho en tiempo de pandemia yo. ¿Qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron, cómo me sentí en el día? Porque realmente estamos delante de desconocidos. Y yo se lo digo a los chicos, denme una pista por dónde andamos, se lo digo a mis pacientes. ¿Por dónde andan? ¿Sí? Ahí levantó a José, dice, qué Solo a gran... modo de comentario, el otro día estábamos en la cancha de fútbol con Fran y en nuestro pueblo se corta muchísimo la luz. Hace frío, se corta la luz, hace calor, se corta la luz, siempre se corta la luz. Y escuchábamos unos adolescentes que habían ahí y decían de esto de que, viste que el otro día se cortó la luz y en nuestro pueblo no hay 4G, solamente si tenés wifi en tu casa puedes estar conectado. O de una empresa en particular únicamente. Claro. Y los chicos dicen, y bueno, no queda otra. Dice, cuando se corta la luz vamos a tener que empezarnos a conocer con la familia, porque se les corta el wifi. Así que eso, escuchábamos eso y decíamos qué loco, ¿no? Como están todo el tiempo con el teléfono que no se dan tiempo ni siquiera de hablar con su familia. Y algo que me quedó bastante fuerte hoy es que el 75% de los jóvenes considera que puede generar una adicción. Eso habla muy positivamente de las cosas y de la información que se está hablando. Porque si el 75% está diciendo que puede generar una adicción es porque ahí hay información. Entonces eso como que lo quiero rescatar porque quiere decir de que hay información, quizá hay sobreinformación o pseudoinformación, pero que está. Yo quería comentar algo en relación a las apuestas deportivas, es que Argentina es conocido porque es muy, pero muy fanático del fútbol. Hoy todos se creen Scaloni, el DT de la selección que ganó un mundial. Antes era otro DT, por ejemplo, no sé, otro director técnico de fútbol. Entonces, que hayan apuestas deportivas les da como un impulso a los jóvenes, a los adultos mayores de decir, yo sé de fútbol, yo sé que antes del primer tiempo van a haber 5 goles porque yo sé más que la vida misma, yo sé leer el futuro, y lo toman por ese lado, sino también lo pueden tomar por la facilidad del dinero, de este partido no va a pasar absolutamente nada, va a empatar 0-0, voy a apostar X cantidad de plata y voy a ganar tanto. Con ese tanto voy a llenar la despensa, le voy a comprar algo a El mi tema familia. económico. Sí, sí. Y está esto de que en la pandemia se vio un montón de que los creadores de contenido usaban estas plataformas de apuestas y ganaban cantidades impresionantes de plata.
impresionantes de plata. Y los jóvenes, los adolescentes que crecíamos viendo esas cosas, se podía generar como un, che, y si me meto acá y le puedo comprar La casa de mi mamá. la casa a mi mamá, le puedo comprar el repuesto del auto que le falta a mi papá, que no puede ir a trabajar si no y no puedo sustentar. Entonces, muchos factores impulsaron al crecimiento de las apuestas deportivas, muchos factores generalmente económicos, que hay que contemplar también alrededor. Sí, y también creo que esta situación económica que a los jóvenes y a las adolescencias creo que nos genera mucha presión esto del salir adelante, el somos el futuro del país. Entonces, creo que algo como una herramienta como Twitch, que es una plataforma para hacer streaming, se puede generar mucha plata, pero al estar sponsoreados por estas cosas como Betplay, que con Frank vimos un programa muy famoso en Colombia que se llama Desafío 20 años, es un coso de deporte, pero también estaba todo sponsoreado por Betplay. Incluso ellos en un momento iban a jugar para generar plata para su grupo, así que era como todo el tiempo estaba como Betplay ahí dando vueltas. Y en ese mismo juego, justamente le cumplían el sueño a la familia de llevarla de vacaciones, de remodelar toda la casa, comprar muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la apuesta deportiva o la apuesta online o lo que sea, estas cosas de casinos tan grandes, opacan esto de tipo, puedo salir adelante, no sé, haciendo Twitch o subiendo videos a YouTube, porque hoy las adolescencias le preguntas qué quieres ser y te dicen youtuber o streaming, entonces, streamer, entonces, nada, como que opaca esto de, che, se puede hacer un montón de cosas, pero estas cosas que están avalando, como que opaca el salir adelante, como decíamos recién. Y esto que decían acá, dice, otras comorbilidades, no es es frecuente que nos llamen porque se sienten mal a mitad de la clase. ¿Qué quiere decir? No durmieron bien, salieron corriendo sin desayunar, esto es la higiene del sueño, ¿no? Desayunar y colapsan a mitad de mañana. Son las llamadas de las escuelas a mitad de mañana. Y uno se da cuenta en esto de la ansiedad o en esto. Bueno, nos pasa a nosotros el tecnoestrés. Si acá se llegara a cortar, espero que no, la transmisión, entramos todos en estrés, ¿no? Entonces estamos condicionando también a un estrés habitual, a un ritmo habitual, este nivel permanente de ser siempre ubicables, de en esto de estar siempre conectados, de responder rápido, no me estás respondiendo. Eso lo vemos mucho, todos nosotros lo estamos viviendo, ¿no? En el tema del WhatsApp y las consultas. No me respondiste rápido, o dónde estabas, o qué estabas haciendo. No, entonces el llame ya, ¿no? Como le digo a los chicos, ¿no? Todo tiene que ser resuelto rápidamente. Entonces sí tienen un nivel de estrés, pero realmente nos están mirando a nosotros, nos están mirando a los adultos. Entonces, y además ustedes fíjense que yo los miro y los observo en la consulta. Generalmente el teléfono de mayor valor lo tienen los más chicos, los tienen los adolescentes de la casa, ¿sí? Es decir, el último modelo no lo tiene la abuela, ¿eh? Les aseguro que no. Entonces, me parece que esto es, que realmente la influencia que tenemos, que se pueden hablar de un montón de cosas, que las mamás googlean y se meten en un montón de páginas para ver cómo le van a dar de comer, pero de esto no se habla. Y estamos por eso muy preocupados, porque evidentemente, si de esto no se habla, si de esto no hay demanda, a no ser de que uno haga el diagnóstico, nos pasa por alto. Sí, totalmente. Entonces, me parece que hay chicos sobrediagnosticados con otro tipo de trastornos, los más chiquititos, y no estamos viendo el tema de la depresión y la ansiedad y de todas las cosas que genera el estar permanentemente conectado de los adolescentes. Saben muchísimo de tecnologías, claro. Es el nuevo sueño, sí, Rosario, es así. Saben muchísimo. Les voy a dar, por último, un ejemplo de una ciudad, de una localidad muy rural de acá. Yo siempre tenía un paciente que lo vi viendo crecer, como muchos de ellos. Le encantaba la tecnología y desde ya va a seguir cuestiones de tecnología. En este momento estaba con 14 años, 13 años, fue el año pasado. 13 años fue uno de los primeros que también me alertó en otras cosas. Viene, me consultan, habían ido a una consulta odontológica, lo trajeron del lugar rural a una consulta odontológica de urgencia porque tenía un traumatismo maxilar.
¿Qué pasó? No, me caí caballo, me volteé, me ramillé, como dicen los chicos, me ramillé, no pasa nada. No me gustó. Entonces lo hago entrar, charlamos un poco, qué sé yo, le dije, ¿quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Entonces dice, no, vos sabés que a mí me gusta mucho la tecnología, que sé un montón, le robé la clave a mi amigo. Y mi amigo tenía la clave de la billetera virtual de sus padres, así que le robé plata. Dice, y él me golpeó, pero no me deschavó, no dijo que era yo el que le había robado, sino que él dijo que había sido él el que lo había usado. Así que tuve que después convocarlos a los dos, hablar del secreto médico, de la confidencialidad y demás, de esas cosas que nosotros permanentemente insistimos en la consulta adolescente, para decir de que habían puesto en riesgo la vida de ambos en determinadas cosas. Y después le pregunté a los dos qué pasaba con este tema del juego, cuánto tiempo ocupaba en sus vidas, ¿no? Como yo les decía, ¿es esto que viene permanentemente y la necesidad o lo pueden manejar? Bueno, los dos están en tratamiento por tecnoadicciones. Es decir, este es el problema. Digamos, hasta que pudieron blanquear la situación, ¿sí? Y en un lugar que les pasa como a Josefa y a Francisco, se desconectan y conectan, entonces pierden la jugada, se ponen más ansiosos, no saben si ganaron o si perdieron, ¿sí? Y esto de robarse plata, digamos, uno mucho más hábil que el otro en tecnologías, entonces esto es lo que vemos. Los papás no vieron qué es lo que estaba pasando, la consulta fue porque se había caído, ¿sí? Es decir, miren ustedes, cómo estos temas debemos charlarlo. Y en esto, nuevamente, ¿no? Fortalecer habilidades para la vida, autoestima, comunicación, poder decir que no, digamos, un trabajo mucho más dedicado que no solamente, como digo, a los pediatras pesar y medir y decirles si está bien percentilado. Bueno, lamentablemente los padres no tienen idea. ¿Qué dicen? ¿Querés leer? Con este tema pasa igual que con la pornografía, no se habla hasta que aparecen los problemas y lamentablemente los padres no tienen idea de lo que sus hijos hacen, las páginas que visitan y lo que ven. Como dijo Mónica, orfandad funcional. Sí, así es. Gracias por tu aporte, Graciela. Rosa Y también, Rosa de sobre todo Uruguay. qué peligroso que otra vez esté siendo en auge el tema de la pornografía, entendiendo y sabiendo de que la pornografía fue la ESI de una generación completa, de hace un tiempo, pero son los adultos de hoy. Entonces, que hoy otra vez la pornografía sea un tema a hablar, un tema de que otra vez sea peligroso, que sea tan fácil acceder a la pornografía, porque es muy fácil acceder y los chicos y las chicas hoy si no estamos los agentes de salud en las escuelas diciendo la ESI es esto, la ESI es lo otro, agarran el porno como educación sexual, entonces creo que eso es lo más peligroso de todo. Así es. Bueno, ¿Algún aporte más? Pueden abrir los micrófonos, ¿eh? ¿Algún aporte más? ¿Algo que hayan ustedes visto? Realmente esto no nos lo enseñan en la facultad. Es todo un tema. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Hola. Rosario. Hola, miren, creo que esta es una de las enfermedades del siglo XXI, ¿no? Y ya no van a tardar mucho en ponerlas como una alteración de toda la sociedad, ¿sí? Yo creo que ya los próximos DCM, CIES ya van a tomar como una problemática social, ¿no? Y creo que a eso va, y todo lo que se hace, este mismo medio que estamos utilizando, por ejemplo, si yo tuviese un hijo y le digo que no, que tiene que restringir, me diría, ve, ¿cómo tú usas? ¿No? Y yo le diría, pero me estoy formando, estoy haciendo, o sea, creo que les deja a los papás sin recursos, ¿no? Y a los profesores también, acuérdense de la época de la pandemia, en que, por lo menos en Bolivia, ni docentes ni papás sabíamos ayudarles a los hijos o mandar las tareas o mandar la clase. Y no, nos hacíamos ayudar con los adolescentes, con los menores de 15 años. Ellos eran maestros en nuestra propia docencia. Entonces, muy lindo el tema que has presentado, Mónica. Muchas gracias. Gracias a vos por tus aportes.
Bueno, Rosario es de Bolivia, es psiquiatra también, y anda por ahí. Así que bueno, está en una, decí que la asociación que perteneces también, ¿querés comentarnos? Sí, bueno, estoy en la presidencia de FLAPIA, que es la Federación Latinoamericana de Psiquiatría Infanto-Juvenil y ramas afines. Estamos programando para el próximo septiembre del año que viene el Congreso. Así que estamos trabajando en eso y también soy miembro de WARMI, que es una red de profesionales, igual como ustedes, que trabajamos sin fines de lucro, orientadas a lo que es la temática de salud mental de la mujer. Un gusto. Un gusto. Bueno, ¿alguien más quiere hacer su aporte? Me gustaría, me retrotrajo esto a décadas pasadas, cuando empezamos a hablar a raíz de los adolescentes. En ese momento los niños no estaban, y las niñas no estaban tan involucrados, digamos, en todo lo que era las adicciones en sí a las sustancias, ¿verdad? Y recuerdo unas palabras de una psiquiatra en una charla que tuvimos que siempre me quedaron como grabadas, aquello de poder transmitir a las familias el respeto por los rituales familiares, los ritos familiares, el almorzar juntos, el almorzar los domingos juntos, pero sea lo que sea el almuerzo, se comparta lo que se comparta, pero tener ese ritual para poder justamente esto que Mónica decía, poder conversar, poder hablar, poder decir, poder intercambiar, poder saber en qué están, en definitiva poder alojar a esos hijos, ¿no? Pero por otro lado, fui pensando a lo largo de toda la charla, esto de que pasaron décadas y estamos en el mismo punto. Entonces, como que siento como que el trabajo se hace uno a uno, cada uno de nosotros va trabajando uno a uno con los chicos que se van presentando, pero ¿cuánto tenemos que hacer para tratar de tener una incidencia a otro nivel? Porque estas casas, estos lugares de apuesta y estos que yo, la verdad, tengo que decir, no conozco demasiado, pero tendría que entrar en las redes, tendría que verlo y no lo he hecho. Pero esto tiene que tener una regulación, esto tiene que tener otra cuestión, porque a nivel social y a nivel político que tenemos que lograr de alguna manera incidir. Porque si no solos, cada uno de nosotros, más allá de que nos reunimos, que hay redes, que lo podemos discutir, que vamos discutiendo las diferentes situaciones que cada uno se va enfrentando, que de eso se aprende, de esa práctica se va aprendiendo, se va formulando nueva teoría. Alguien decía por ahí, bueno, de esto no teníamos todavía material o no lo manejábamos y bueno, hay que enfrentarlo. De todas maneras, creo que si no hay cosas y acciones a otro nivel que se pueda pensar y que se pueda modificar, es como una lucha yo sé que David le ganó a Goliat, pero las tuvo que pasar. Es decir, me parece que van décadas, cuando no son las sustancias, es ahora todo esto de las tecnoadicciones, es decir, pero siempre estamos como solos, o en red, o solos nosotros frente a algo que parece un monstruo de 7 cabezas, porque no podemos, y estamos como hipotecando la libertad y la sanidad, la salud de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes, ¿no? Y a veces me siento como la mamá o el papá o el referente familiar que tampoco está viendo, es decir, ¿qué estoy viendo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Eso es lo que más El que desafío nada, de nuestras pensamientos, preguntas sociedades, que me ¿cómo decís generó vos? El esta desafío de nuestras participación. sociedades académicas de asesorar. A mí me tocó estar asesorando a unos legisladores sobre estas temáticas y me parece un poco, o sea, ahora salió la media sanción de la ley para Argentina, esperemos que pase ahora en el Senado, pero sí tenemos que realmente trabajar
salud, justicia y educación, como digo yo siempre, ¿no? Con justicia para que lo pongan en palabras realmente y hacer cumplir este tipo de temáticas y sobre todo, bueno, poder trabajar con los docentes por lo menos para regular algunas cuestiones dentro de la escuela también. Trabajar con las Sí. familias, con la escuela, así que gracias por tu aporte, Rosa Blanca. Bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias por las participaciones, por los aportes, mejor dicho. Siempre son bienvenidas. Pero vamos a pasar al